Y permítame, perdón, estos segundos, últimos segundos para dedicarlo a alguien que no merece o que merece muy poco en este Congreso porque seguramente ni siquiera ha llegado. El cobarde de Polo Polo que pretende rehusar la orden judicial en la cual le piden reparar y ofrecer disculpas, pedir perdón a aquellas madres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. El que dice dar cátedra sobre la defensa de la ley, de la institucionalidad, no lo veo desesperado hoy, restituyendo la obra cultural por memoria que han hecho las madres aquí en la Plaza Núñez, y le digo a Miguel Polo Polo, deje de ser cobarde. Porque mientras que unas familias ricas y tradicionales de este país siguen administrando la plata de los recursos de los colombianos, esas EPS adeudan más de 20 billones de pesos a los hospitales públicos. Gracias, presidente. Presidente, parece que la mayoría de los medios de comunicación, su función principal es tratar de exagerar las deficiencias o dificultades del gobierno del presidente Petro y minimizar sus aciertos. Parece que los medios de comunicación se dedican básicamente a ensanchar, a servir de caja de resonancia a las mentiras que han construido contra el presidente Petro y minimizar sus aciertos, y entonces las mentiras de que habían sido simpatizantes del presidente habían ido supuestamente a asediar a la Corte Suprema, o cuando salió algún magistrado a decir que posiblemente podrían estarlo chuzando, algunos le atribuyeron esa responsabilidad al gobierno, todas falsas, y no fue la gran noticia, solamente cuando la quisieron engrandecer. Pero cuando hay denuncias supremamente graves de parte del gobierno para proteger los recursos del país, para proteger los derechos, ahí sí la minimizan. Y ahora quieren decir que el presidente Petro debería retratarse frente a las denuncias que está haciendo Ecosalud. Es que son las mismas familias rancias, familias oligárquicas metidas en las juntas directivas de todo y haciendo negocios ahora también, recursos de la salud. Resulta que todo el tiempo viven diciendo que no alcanza la UPC, que requieren más presupuesto, y resulta que en una EPS aprueban de que sean el soporte financiero para un crédito de un negocio privado de algunos amigotes de una EPS. Es decir, no alcanzan los recursos para pagarle de manera oportuna a los prestadores, a los trabajadores, y por eso hacen que la población no pueda tener medicamentos, tecnologías, servicios de manera oportuna, porque se van los recursos ¿a dónde? A los mismos negocios particulares, no de salud, sino a los mismos negocios particulares de aquellos con vínculos con las mismas familias rancias que casi siempre conoce el país durante años. Ahí ha mencionado el presidente Petro a el hermano del ex vicepresidente, el que sale desesperado todo el tiempo a pedir casi que golpes contra el presidente Petro. El señor Pastrana, esa familia que también estuvo por allá denunciadas, que algunos cercanos podrían estar incluso negociando, haciendo acuerdos con grupos armados para desfalcar incluso el petróleo, también se encuentran aquí desfalcando al parecer los recursos de la salud. Por eso ellos insisten en ponerle obstáculos a la reforma a la salud, porque saben que con esta reforma hemos logrado unos acuerdos importantes para recuperar la administración pública de los recursos públicos, para que no siga siendo plata de bolsillo de unos cuantos privados para enriquecer a un círculo rancio, hemos dicho, de la oligarquía de este país. Así que yo invito al Congreso de la República a que no sigan tratando de ocultar lo inocultable. Se han enriquecido unos pocos con el derecho a la salud de los colombianos, mal utilizando los recursos en negocios privados y particulares, desproviendo de garantías al pueblo colombiano. Presidente, muchísimas gracias. Escuchen esto. Ministerio de Salud denuncia billonaria pérdida de recursos girados a las EPS. Sin reportes, las EPS se han gastado más de 11 billones de pesos durante época de pandemia. Contraloría sacude el sistema de salud, 26
EPS adeudan 25 billones y otras 16 no cumplen con estándares de habilitación. Fraude al Estado, las clínicas que formularon medicamentos de alto costo a pacientes falsos. Otro más, unos 9 billones entregados a las EPS se habrían desviado para usos diferentes a la atención en salud. Fiscalía abrirá investigación por corrupción. Y la última, y la más reciente, la Supersalud denuncia irregularidades en Cosalud EPS por más de 200.000 millones de pesos. ¿Cuántos titulares más necesita este Congreso de la República para entender que se están robando el sistema de salud y que lo están desfalcando todos los días? ¿Cuántos titulares más para darse cuenta que de manera cínica han hecho fiestas con los recursos que nos pertenecen a todos? Y lo más delicado, que algunos lobistas con credencial lleguen a este recinto a seguir defendiendo la perversidad de este sistema. Y ese último escándalo de Cosalud, donde hay involucrados 3 familiares de expresidentes y un exvicepresidente, nos demuestra el modus operandi que vienen utilizando para justificar esos desfalcos. Escena número 1, un gran desfalco de los recursos públicos y de la salud. Escena número 2, una matriz de comunicación que protege a esos corruptos y va y le echa la culpa al gobierno nacional. Y 3, de manera orquestada, salen a decir de manera cínica que es que el gobierno no gira la UPC y que es el gobierno el que hoy tiene mal el sistema público de salud. Qué manera cínica y descarada de verle la cara a los colombianos, porque mientras que unas familias ricas y tradicionales de este país siguen administrando la plata de los recursos de los colombianos, esas EPS adeudan más de 20 billones de pesos a los hospitales públicos, que son los que sostienen la carga de enfermedad de los pacientes en los municipios de Colombia. Necesitamos ya giro directo y que este Congreso de la República entienda que la única forma de proteger los recursos es sacando adelante la reforma a la salud. Gracias. Porque en Colombia la salud constitucionalmente es un derecho fundamental. Tú no puedes cerrar el chorro de los recursos de la salud por lo que eso implica. Pero de ahí en adelante han habido todos los desafueros que ustedes quieran en Colombia. En ese sentido, la propuesta del presidente del gobierno, Gustavo Petro, que presentamos al Congreso de la República, tiene 2 elementos centrales o 3 elementos centrales. Primer elemento, el manejo público de los recursos públicos. Acabar esa intermediación billonaria, opaca, oscura y proclive a la corrupción de billones de pesos. Es el manejo público de recursos públicos donde directamente desde un fondo público del Estado se paga directamente a clínicas y hospitales con un sistema de doble auditoría y con un sistema de regulación tarifaria. En Colombia no hay regulación tarifaria. Entonces un EPS es un captador de recursos públicos de la salud, construye sus propias clínicas y se pagan a sí mismos cualquier precio, cualquier recurso, y son recursos altísimos que se pagan a sí mismos sin ningún control. Entonces acá estamos hablando, y como son entidades privadas, entre comillas, no son sujetos de control político. Cuando la Contraloría los investigó por primera vez, que les encontró en Saludcop que se robaron 1.5 billones de pesos, solo una que fue investigada, pues terminó en el exilio la Contralora que los investigó. Y el fiscal general de la Nación, que tenía que hacer la investigación penal, había sido asesor de ellos y le habían pagado más de 3.000 millones de pesos por una asesoría. El poder de cooptación es enorme porque es mucha plata. Entonces, en este sentido, ese es un primer elemento de la reforma, el manejo público de los recursos públicos con un sistema tarifario de control, doble auditoría y un sistema de información pública donde se conozca en Colombia para dónde va cada peso de la salud. Y el segundo es la instauración de un sistema de atención primaria en salud, lo que denomina la organización, lo que el presidente de la República, Gustavo Petro, denomina de manera pedagógica un sistema de salud preventiva. Esto es el presupuesto de que hay que fortalecer el nivel preventivo, detectar la enfermedad a tiempo, porque en Colombia más o menos 20 millones de colombianos
se calcula no acceden, 10 millones acceden parcialmente al sistema de salud y 10 millones no acceden, cuando el Estado está pagando anualmente por ellos y no acceden 10 millones, es el cálculo. Pero además, el gran negocio que se ha instalado acá es el negocio de la enfermedad, donde hay facturación de la industria farmacéutica, donde hay muchos negocios, como no hay regulación de precios de medicamentos ni tarifas, pues allí el sistema tiene el incentivo a que la persona entre ya en servicio de urgencias por enfermedades que se hubieran podido curar y detectar a tiempo. Ese es un segundo elemento de la reforma. Y el tercer elemento es la dignificación de trabajadoras y trabajadores de la salud. El 80% de los trabajadores de la salud tienen contratos basura, no les pagan. Es decir, toda esta intermediación ha vuelto un puñado de gente multimillonaria en Colombia. Políticos que se han nutrido de esto, empezando por la familia del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, clanes políticos enteros que se han nutrido y que tienen negocios allí, mientras que un médico, una enfermera, no son bien pagos en Colombia y son precarizados y muchas veces no les pagan. Son los trabajadores los que han sostenido la crisis.